Ajá, chicos, en el video anterior, donde estábamos explicando una pequeña introducción a lo que es el álgebra de Boole, vimos tres componentes fundamentales para el desarrollo de cualquier circuito electrónico, sobre todo en el área de la electrónica digital. Esos componentes que nosotros vimos fueron las compuertas AND, OR y NOT. Bien, recordemos que la compuerta AND es una función booleana, bien, en donde todas las condiciones, perdón, disculpen, en donde todas las condiciones tienen que estar en uno lógico, para que su salida sea uno. De caso contrario, su salida va a ser cero. ¿Ve? En cambio, la compuerta OR establece que con que una de las condiciones esté en uno o ambas estén en uno, entonces viene siendo todas uno. De caso contrario, para hacer cero. Y la compuerta no simplemente lo que va a hacer es negar lo que entra. Si entra un cero lógico, va a salir un uno lógico y viceversa. Bien, pero nosotros habíamos dicho que en ese video que cómo lo podemos aplicar dentro de un circuito. Bueno, vamos a hacer uso del programa Proteus Design Suite 8.10, que es el programa que ustedes han manejado hasta los momentos, ¿verdad? Para simular un circuito digital, pues. Bien, lo único primero que tenemos que hacer es obviamente abrir el proyecto. Perdón, tenemos que hacer un nuevo proyecto. Le colocamos el nombre. Vamos a colocarle compuertas. Este, Aquí nos dice crear un esquema a partir de la pantalla. Lo colocan por default. Bien, sin ningún tipo de problemas. Por los momentos no nos vamos a meter con los diseños de PCB, que es la circuitería, así que también lo colocan no. Y no hay proyecto de programa, o sea, nosotros no vamos a ejecutar ahorita ningún tipo de microcontrolador, pues, en este aspecto. Y por supuesto, y aquí le da a finalizar. Una vez abierto la pantalla, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un circuito es eh, eh, escoger los dispositivos que vamos a utilizar para el mismo. Bien, aquí en esta P sale Pick Device. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí podemos seleccionar esos componentes. Vamos a empezar primero a elegir esta compuerta AND. ¿Ok? Esta compuerta AND como tal es una función lógica. Sin embargo, él necesita establecer un circuito digital para que podamos hacer funcionar esa función lógica. Entonces aquí tenemos un circuito integrado llamado 74LS08 o hay otros también que son 74HC08. Bien, pero lo conocemos comúnmente como el 7408. Él es un circuito integrado de 14 pines, este, en donde internamente tiene cuatro compuertas AND. Bien, entonces, por ejemplo, esta compuerta AND que está entre los terminales 1, 2 y 3, en este caso 1 sería A, 2 B y la salida 3, en este caso Y. ¿Ok? Y así sucesivamente con las otras tres compuertas A. Bien, ahora, al saber eso, nosotros simplemente aquí buscamos 7408. Sale, por ejemplo, fíjense, aquí sería el preview de cómo sería el PCB, o sea, las dimensiones del circuito integrado, bien, en pulgadas. Y acá está el preview de del símbolo esquemático, bien, como nosotros lo habíamos trabajado en el video anterior. Ahora, vamos a utilizar este que está acá, que dice 7408, 747. Le damos doble clic y ya lo colocamos como uno de los elementos del circuito. Ahora, esa compuerta como tal necesita tener otros elementos.
para que podamos hacer la respectiva simulación del circuito. Necesitamos colocarle en la salida una resistencia. Entonces escribimos la palabra resistor, utilizamos el resistor analog primitivo, este que está acá, le damos doble clic y nosotros a ese componente lo podemos modificar sus valores. De todas maneras, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Aparte de eso, necesitamos visualizar esa salida. La vamos a hacer a través de un LED. Bien, vamos a colocar un color específico, por ejemplo el green LED. Aquí está, LED Green Activate. Aquí está cómo se va a ver en la simulación del Proteus. Y necesitamos unos pulsadores que son los que van a activar las salidas, las entradas, que en este caso sería button. Podemos utilizar este que está acá, el primero que sale en la lista. Bien, entonces con esos elementos podemos comenzar a armar el circuito. Le damos a aceptar y lo primero que tenemos que hacer es colocar el protagonista principal, que viene siendo la compuerta 7408. Con un clic seleccionamos con el componente. Con otro clic lo colocamos en el cursor y con el tercer clic es que colocamos el circuito dentro de nuestra hoja de diagrama esquemático. Para que nosotros podamos tener una mayor visualización, nosotros podemos hacer un zoom con el scroll de mouse o utilizando aquí la barra de herramientas. Y por acá nosotros podemos ir centralizando el circuito. Bien. Ok. Nosotros necesitamos colocar una salida visual y para este caso vamos a colocar un LED. El asunto es el siguiente. Este LED nosotros no podemos colocarlo a la ligera, o mejor dicho, no lo podemos colocar directamente a la salida de la compuerta porque si no automáticamente lo va a quemar. Bien, entonces para ello nosotros vamos a colocar una resistencia de protección. Esa resistencia de protección va a depender del color del LED y va a depender también del consumo del circuito. O sea, se manejan varias variables, ¿verdad?, que tenemos que tomar en consideración. En nuestro caso vamos a colocar, ya que es una simulación, vamos a colocar un valor a este LED de aproximado 330 ohmios. Bien, que es más que suficiente para proteger el LED de que vaya a haber de que se vaya a quemar o se vaya a dañar. Pero realmente existe una tabla que ustedes tienen que manejar para saber cuáles son los voltajes específicos para cada tipo de LED. Entonces en esta tabla, por ejemplo, para un LED estándar, tipo estándar de forma redonda de 5 milímetros, de color amarillo, su intensidad va a ser aproximadamente entre 5 a 10 miliamperes. Ese es el consumo y él va a consumir un voltaje de 1.5 voltios. Bien, o por ejemplo aquí tenemos un LED de alto brillo, también color amarillo, la bombilla también igual de 5 milímetros, y la intensidad, fíjense que aumenta ya hasta 20 miliamperes, porque por supuesto es mucho más intenso y el consumo de voltaje es mucho mayor. Bien, entonces con esta tabla nosotros calculamos cuál es el voltaje, la intensidad que tiene que pasar por ese elemento. Y dependiendo de eso, entonces nosotros vamos a colocar un valor de resistencia acorde para que ese sea el trabajo óptimo del LED. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos, por ejemplo, quizás una resistencia alta en este LED, quizás la intensidad no va a ser la misma o va a ser muy opaca o va a ser muy brillante. Y cuando es muy brillante, cuando el LED es muy brillante es porque está pasando mucha corriente sobre él y si se deja bastante tiempo se puede quemar. Bien, de todas maneras, como ahorita estamos aquí haciendo una simulación, entonces vamos a seguir con esto. Bien, ahora
Para las entradas, nosotros vamos a agarrar y vamos a colocar dos pulsadores. Un pulsador que lo vamos a llamar A y otro pulsador que lo vamos a llamar B. Vamos a hacer una pequeña separación acá. Bien. Estos pulsadores me van a simular la señal que va a entrar dentro de las dos entradas de la compuerta A. Ahora, para ello, nosotros tenemos que conectar todo este circuito a lo que es la masa y a lo que es el VCC. En este caso nosotros utilizamos este modo terminal, buscamos aquí donde dice Power y aquí vamos a generar las señales automáticamente. Bien, entonces, y aquí en donde dice Ground vamos a colocar la tierra. La conexión sería así. La salida tendría que conectar con uno de los extremos de la resistencia, el otro extremo de la resistencia con el ánodo del LED y el cátodo del LED con la tierra. Okay, recuerda que ánodo es la parte positiva del LED y el cátodo es la parte negativa. Bien, ahora vamos a ir un momentico con esto. Este que está aquí van a ser los 5 voltios para una de las entradas y aquí va a generar los 5 voltios para la otra entrada. Si yo coloco aquí, ahora sigo el camino del otro extremo para cada entrada, entonces tendríamos lo siguiente. Aquí va a pasar 5 voltios. Si está abierto no va a pasar. Entonces aquí estamos en esta posición generando un cero lógico en A. Igual acá. Aquí hay 5 voltios. Pero al estar abierto acá, entonces estamos generando un cero lógico en A. Cuando nosotros presionemos, en donde vamos a generar un 1 lógico. Y aquí también. Pero a este circuito le falta algo. ¿Qué pasa si yo hago la simulación de una vez? Bien, se va a encender y no debería encenderse. Decían, ay, profesor, ¿por qué se va a encender? Bueno, porque resulta que el circuito tiene una confusión. Resulta que cuando él está abierto, ¿ok? Cuando él está abierto acá, él, como no está llevado a tierra, no sabe si es un 1 lógico o un 0 lógico, porque no tiene ningún camino, pues está en el aire. Entonces nosotros tendríamos que colocarle a cada entrada una tierra. O sea que yo tendría que colocarle aquí adicional a una tierra acá y otra tierra acá. ¿Para qué? Para que él se dé cuenta que cuando está abierto, entonces él dice, ah, soy cero lógico y no se enciende. Fíjense que ahora el circuito no se enciende. ¿Ve? Pero el problema es el siguiente, que si yo aplico aquí, por ejemplo, un 1 lógico en A, entonces voy a tener un cortocircuito. ¿Por qué? Porque recuerda que la corriente es viva, va a buscar siempre la manera de ir el camino más rápido para tierra. Entonces si yo presiono aquí el pulsador, lo que va a hacer es recorrer este camino, pero no va a entrar dentro del 7408. Él se va a ir directo a tierra y lo llevo a cortocircuito. Bien, entonces para evitar eso, nosotros adicionamos en estos dos caminos dos resistencias un poco más bajas, o mejor dicho, perdón, un poco más altas que esta, lo suficiente para que él lo reconozca como una tierra, lo suficientemente alto para que tanto este extremo como este extremo lo reconozcan como un camino a tierra, pero lo suficientemente altos para que, pero lo suficientemente bajo para que la corriente pueda no ingresar hacia la tierra, sino al circuito. De todas maneras, déjenme colocarlo para que vea que es más sencillo. Ajá, vamos a buscar otra vez aquí la resistencia. Vamos, tiene que ser dos resistencias porque tiene que ser para cada entrada. Bien, a estos valores le vamos a colocar unos 600 ohmios, póngase. Suficiente para hacer esa simulación. Bien, entonces, esta entrada, vuelvo y repito, cuando esta entrada está en cero, queda en el aire. Pero al conectar esta entrada con una resistencia de 600 ohmios y colocarlo
hacia tierra, él va a pensar de que sí está tierra. Entonces, esta resistencia tiene que ser lo suficientemente baja, ¿ok? Para que él pueda ver esa tierra. Si esta resistencia es muy grande, no la va a ver. Bien, igual pasa con la otra entrada. ¿Ves? Fíjense, tiene que ser una resistencia lo suficientemente baja para que él vea este camino a tierra y sepa que cuando estos switches están abiertos, entonces estamos lanzando un cero. Lógico. Ahora, esta resistencia también tiene que ser lo suficientemente alta para que la corriente, cuando yo presione el botón, no pase por aquí, sino que diga, ah, no, mira, aquí hay una resistencia, por aquí no me puedo meter, voy a seguir entonces el camino hacia la compuerta, igual si yo presiono este switch. Bien, ahora, si nosotros hacemos la simulación, vamos a darnos cuenta que esto obviamente es una compuerta AND. ¿Por qué? Porque la compuerta AND te dice, todas las entradas tienen que estar en 1 para que su salida sea 1. Entonces, si aquí hay un 0 lógico y aquí hay un 0 lógico, el LED no enciende. Si aquí hay un 1 lógico, fíjense que al presionar se apareció un pulsador rojo. Bien, y aquí un 0 lógico, igualito, él no va a encender. Si la entrada B es 1 y la entrada A es 0, entonces tampoco va a encender el LED. Tiene que ser todas las condiciones en 1, mejor dicho, todas las entradas tienen que ser en 1 para que el LED pueda encenderse, o mejor dicho, para que la salida sea 1. Entonces, este sería el caso con respecto a la compuerta AND. Ahora, para hacer la compuerta OR, tal como nosotros lo hemos establecido anteriormente, podemos simplemente, para ahorrarnos un poco de tiempo, sobre todo en este video, vamos a quitar esta compuerta AND y vamos ahora a anexar nuestra compuerta OR. Simplemente escribimos OR o escribimos 7432. ¿Ven? Aquí está la compuerta OR. De todas maneras, la compuerta OR también es como la compuerta AND, es un circuito integrado que está compuesto por 4 compuertas OR. Bien, entonces es la misma. Por ejemplo, para la compuerta número 1, 1 y 2 serían sus entradas y 3 sería su salida Y. Bien, entonces aquí tendríamos la vista de cómo sería el circuito integrado y cómo es su símbolo esquemático. Bien, seleccionamos el componente, le damos a aceptar, colocamos el circuito acá, bien, y simplemente hacemos la reconexión. Bien, sí, aquí, perfecto. Ahora, ¿cómo es la lógica de la compuerta OR? La OR te dice que si una de las entradas está en 1, o ambas están en 1, o todas están en 1, su salida es 1. Porque quiero aclarar es algo. Aquí estamos trabajando con solamente 2 entradas, pero las compuertas OR pueden tener n entradas, o sea, un sinfín de entradas. Todo eso va a depender del diseño del circuito. Bien, entonces, en este caso, el LED se va a activar solamente cuando una de las entradas esté en 1. Vamos a hacer la simulación aquí en Play. Bien, fíjense, si yo le doy aquí en la entrada un 1 lógico, entonces me va a salir un 1 lógico. Si le doy aquí en la entrada de B en 1 lógico. Y si ambas están en 1, también es un 1 lógico. Bien, ahora nos faltaría la compuerta NOT, que es la última de las 3 compuertas que vamos a ver el día de hoy. En este caso, podemos utilizar también parte de este circuito. Vamos a eliminar este objeto y vamos a anexar el 7404, que viene siendo la compuerta NOT. Aquí está el preview y por supuesto él también está encapsulado en un circuito integrado, pero este circuito integrado consta de 6 compuertas NOT. Por ejemplo, fíjense la numeración, para que hablemos un poquito también de la parte de la numeración de un circuito integrado. Aquí dice 1A, 1Y.
¿Qué significa esto? Bueno, significa el 1 que está delante, significa que es la compuerta número 1. A viene siendo la única entrada, Y la única salida. Por ejemplo, aquí sería 2A, 2Y, ¿por qué? Porque pertenece a la compuerta 2 y así sucesivamente. Todos los circuitos integrados tienen que tener una alimentación, un VCC o una tierra. En el caso del Proteus, nosotros no lo estamos simulando porque ellos asumen de que como estás haciendo un diagrama esquemático, entonces no tienes que, o sea, no te complican la vida colocándote para que conectes el VCC o conectes la tierra. Pero cuando tú lo llevas a PCB, utilizando el Ares, que es el otro programa que vamos a explicar más adelante, pero en diseño de equipos electrónicos, entonces ahí sí vamos a tomar en consideración, por supuesto, las puestas a tierra y las puestas a poder o a energía del circuito. Bien, entonces una vez seleccionado el elemento, no lo he seleccionado 7404, y aquí está en la lista, lo voy a aceptar y lo conecto. Lo coloco aquí en el circuito. Ya no necesitaría esta parte y tampoco necesitaría esta parte que está acá. Simplemente conecto aquí y conecto acá. ¿Ven? Entonces aquí sería la misma situación. ¿Qué te dice la compuerta NOT? Que él va a negar todo lo que entra. Si entra un cero lógico, va a salir un 1 lógico o viceversa. Vamos a ver la simulación. Fíjense aquí un cero lógico, pero él ve la Tierra. Ve la Tierra, entonces dice, estoy en cero. Tengo que sacar un 1 lógico para encender el LED. Y si yo coloco un 1 lógico, entonces él va a negar lo que entra y va a decir, ok, entonces tengo que sacar un cero lógico. Con esto nosotros entramos al mundo de la electrónica digital y lo que van a hacer ustedes es por supuesto hacerme estas tres simulaciones y me las van a entregar para la semana que viene. Ok, muchachos, entonces pónganse las pilas y yo creo que ya con esto ya ustedes pueden hacer cualquier otro tipo de circuitos. Bien, felicidades.